Sean bienvenidos a una nueva clase de anatomía. En el día de hoy vamos a estar repasando la anatomía imagenológica de la pelvis. Mi nombre es Cristian Pereira, soy médico, asistente del Departamento de Anatomía y residente del Hospital de Clínica del Servicio de Imagenología. A lo largo de este teórico abordaremos los principales métodos de estudio imagenológicos para la pelvis, tanto su continente como su contenido. Empezaremos hablando de la radiología simple, seguiremos por los estudios contrastados, donde jerarquizaremos aquellos relacionados con el aparato urinario y a nivel del aparato reproductor femenino. Hablaremos brevemente de la ecografía y los principales usos o lineamientos que tiene la misma. Y nos centraremos en la tomografía, pero principalmente en la anatomía por la resonancia magnética. Comenzaremos entonces hablando de la radiología simple, ¿sí? La radiología simple sigue siendo la primera técnica diagnóstica de aproximación, por ejemplo, en la patología traumática. La misma no ha sido suplantada, sino complementada por el uso de la tomografía y la resonancia magnética que se guardan frente a determinadas patologías o determinados hallazgos clínicos. En este caso vamos a valorar las distintas estructuras que componen el esqueleto de la pelvis ósea y este esqueleto asociado a la misma. Estamos frente a una proyección antero-posterior, en la cual podemos observar en la línea media, con el número de 10, el sector más bajo de la columna, el sacro, ¿sí? Y el coxis marcado con el número de 11. En el sector más alto y más lateral del sacro observamos a los alerones sacros, los cuales van a articular por medio de la articulación sacroilíaca marcada con el 5, una articulación diartro-anfiartrosis, con el 4, con el coxal, particularmente con el hueso ilíaco, que es el sector del mismo que se encuentra más hacia arriba y hacia atrás. Vemos su borde superior marcado con el número de 15, que corresponde a la cresta ilíaca, lugar de inserción, por ejemplo, de los músculos anterolaterales del abdomen. Hacia arriba del sacro, marcado con el número 1, tenemos la columna lumbar, particularmente la quinta vértebra lumbar, el cuerpo de la misma. Y vamos a observar mejor en una proyección lateral con el número 3 el ángulo que se forma entre la quinta vértebra lumbar y el sacro, conocido con el nombre de promontorio, que como saben forma parte de los límites de la pelvis. Observamos con el número de 6 a la articulación coxofemoral, constituida por un lado por la superficie ósea del coxal, el acetábulo. El número 7, la superficie articular que se ofrece del fémur, es la cabeza femoral. Recuerden, 2/3 de esfera es esta superficie articular, por lo tanto constituye una articulación del tipo de las sinoviales en artrosis o esferoideas. La otra superficie articular que no vemos es el labrum. Por otro lado, vamos a encontrarnos con otro sector de la extremidad superior del fémur, el número 8, es el cuello anatómico del mismo, y a nivel también de la extremidad superior reconocemos con el número 9 el trocánter mayor, lugar de inserción de poderosos músculos de la cadera, y por debajo y por dentro otra saliente ósea de menor entidad, que es el trocánter menor, el lugar donde se inserta, por ejemplo, el músculo psoas ilíaco. Hacia la línea media encontramos otro sector del coxal constituido por el pubis. Vemos la articulación, la sínfisis pubiana, lugar de vinculación o nexo en el sector anterior de esta pelvis ósea, este anillo pelviano. Con el número 12 está marcado el foramen obturador, es uno de los 3 puntos por donde pasan elementos vasculonerviosos de la pelvis al miembro inferior, en este caso a nivel del canal subpubiano. Debajo de la rama horizontal del pubis vamos a encontrar el paquete vasculonervioso obturador. Con el número 16 está marcada la rama isquiopubiana. Con respecto a los estudios contrastados, tenemos una amplia variedad de los mismos. Los que evalúan el sector más distal del tubo digestivo los pueden encontrar en el teórico de imagenología del abdomen. Los remito allí para mayor información. En este teórico vamos a estar hablando de los métodos de estudios contrastados que se utilizan para valorar el sector
más bajo del aparato urinario, y en el caso de la mujer vamos a ver lo que es la histerosalpingografía. Estamos viendo aquí un ejemplo de un estudio contrastado del sector más bajo del aparato urinario, una cisturetrografía retrógrada y miccional. ¿Qué es este estudio? Bueno, es un estudio contrastado que se logra mediante la inyección de un contraste iodado a nivel, por ejemplo, de la uretra, en el cual se la canaliza y el contraste fluye en forma retrógrada hasta la vejiga. En la imagen de su derecha ven entonces un estudio de un paciente sexo masculino en el cual se ve radiopaco el contraste a nivel de la vejiga. Este estudio nos sirve para valorar la anatomía de la vejiga, del sector más distal de los uréteres y de la uretra. Como les decía, se inyecta el medio de contraste y se obtiene una serie de radiografías en la etapa premiccional, durante la micción y posterior a la misma. En este estudio estamos viendo el contraste a nivel de la vejiga y el contraste a nivel de la uretra. Reconocemos que es la uretra masculina, que en el caso de los estudios radiológicos va a contar de dos sectores. Una uretra anterior, constituida por la uretra peniana y vulvar, la cual presenta dos dilataciones en el sector más distal de la misma, constituido por la fosa navicular, y a nivel de la uretra vulvar. Por otro lado, el sector más corto que visualizamos de la uretra constituye a la uretra posterior, la cual está formada por la uretra membranosa y la uretra prostática. Recordemos que a nivel de la uretra membranosa se encuentra el esfínter externo de la uretra. Este estudio se utiliza, por ejemplo, para la valoración de estenosis uretrales, o sea, de estrechamientos a nivel de la uretra, para valoración de la incontinencia y para valoración del reflujo de orina hacia los uréteres. Continuaremos esta clase hablando del estudio radiológico contrastado del aparato reproductor femenino llamado histerosalpingografía. Su principal motivo de indicación es la búsqueda de alguna causa en una paciente con el antecedente de infertilidad. En este estudio se logra la opacificación de la cavidad uterina, las trompas, por medio de la inyección de un medio de contraste a través de la canalización por medio de una sonda del cuello uterino, y una vez en la cavidad uterina se inyecta el medio de contraste. Se toma una serie de radiografías y se visualiza entonces el contraste a nivel de la cavidad uterina, el contraste a nivel de las trompas, hasta que el contraste llega al peritoneo, como lo pueden evidenciar en la imagen. Por lo tanto, se valora en este punto la anatomía de la cavidad uterina, la morfología del útero, la anatomía de las trompas, se visualizan si tiene alguna estenosis o algún abultamiento anormal de las mismas que impida su correcta funcionalidad. Pasaremos brevemente a comentar algunos aspectos que hacen a la ecografía como un método de estudio para la anatomía pelviana. Para la valoración de los órganos pelvianos nos podemos valer de la ecografía. La misma es una técnica diagnóstica que tiene ventajas y desventajas que ya fueron expuestas en el teórico de imagenología del abdomen. Es un estudio en el cual se puede realizar con un traductor por vía transabdominal o por vía transvaginal, o incluso a través con la utilización de un transductor endorrectal por vía rectal. En la imagen que ustedes tienen a la izquierda y hacia arriba es un corte, el más a la izquierda es un corte en el plano transversal, en el cual se coloca el transductor por encima del pubis y se puede valorar en este caso la anatomía de la vejiga. Vemos que la vejiga tiene líquido en su interior, por lo tanto se ve anecogénico, se ve negro. Por detrás de la misma aparece la próstata con su morfología redondeada, habitual, con una congenicidad regular, homogénea. Y si ustedes miran el corte, ¿sí?, que está a la derecha, ¿sí?, vamos a ver más a la derecha de la imagen anterior,
Vemos en este caso un corte en el plano sagital, en el cual se evidencia de nuevo la estructura necogénica de la vejiga, se valoran sus paredes, su contenido, y por debajo de la misma se hace evidente nuevamente la próstata, ¿sí? Se pueden tomar medidas, se puede calcular el volumen de la misma y a partir de estos hallazgos llegar o no a un diagnóstico. En la imagen que ustedes tienen más a su derecha y hacia arriba, en este caso estamos frente a una paciente de sexo femenino, en el cual se realiza un corte ecográfico transabdominal, pero en el plano sagital. Se hace evidente en este caso, ¿sí? Vemos la anatomía ecográfica de la vejiga con las características que ya mencionamos, pero detrás de la misma aparece el útero, ¿sí? Lo podemos visualizar como una estructura alargada que tiene varios sectores: el fondo, el cuerpo, el istmo y el cuello. Se ve también en la imagen el sector más alto de la vagina. Nos sirve para valorar su morfología. A su vez también podemos ver en esta imagen lo que son los fondos de saco, vésico uterino y recto uterino. Y por debajo, en la imagen que tienen a su derecha y abajo, en este caso estamos frente a un corte longitudinal, pero que se obtiene a través de una ecografía transvaginal. Nos sirve para valorar mejor las características del útero y también de los anexos. Continuaremos ahora con el estudio de la anatomía por medio de la tomografía computada. Veremos que es un buen método de estudio, veremos que las estructuras que forman parte del continente pelviano se ofrecen con gran detalle a nivel de la tomografía computada, pero frente a la resonancia magnética, las estructuras, las vísceras de la pelvis se van a ofrecer y se van a visualizar mejor, una mejor resolución a nivel de la resonancia magnética, que será el tema con el cual cerraremos esta clase. Al igual que en otras regiones anatómicas, el estudio de la pelvis se puede realizar con la inyección de un medio de contraste intravenoso o sin la inyección de este medio. También hay otras modalidades en las cuales se inyecta contraste en el sector más distal del tubo digestivo o en el sector más bajo del aparato urinario con determinados fines diagnósticos. Con respecto al contraste intravenoso, tenemos que hacer las mismas puntualizaciones que hicimos en el teórico de imagenología del abdomen. Depende de la patología que yo vaya o quiera encontrar o esté pensando en ella, para ver la fase del contraste que se necesita en la misma. Por lo tanto, las estructuras yo las voy a ver de determinada forma, con determinado contraste, dependiendo, como decíamos en ese teórico, del tiempo que haya pasado desde la inyección del medio de contraste hasta que se obtiene el mismo. Veremos a continuación una serie de cortes seleccionados en el plano axial de un paciente, una tomografía que se obtuvo en fase portal. Lo primero que uno tiene que realizar, el ejercicio mental cuando se enfrenta a una tomografía, es ver a qué sector o en qué sector de la economía se encuentra. En este caso, vemos un corte de la cavidad abdomino-pelviana. Con respecto al continente, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Vemos en la línea media, en el sector posterior, un cuerpo vertebral y su arco neural por detrás. A su vez, no encontramos otras estructuras óseas, no encontramos continente torácico ni continente pelviano. Por lo tanto, podemos decir que estamos a nivel de un corte que pasa a nivel del piso inframesocólico del abdomen. Definimos el continente del abdomen, ¿sí? En este caso vemos los músculos. Vemos en el sector anterior los músculos rectos, en el sector lateral los músculos anchos, con el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, en ese orden de afuera hacia adentro. Lateralmente a la columna lumbar vemos al músculo psoas y por detrás vemos a los músculos que forman parte de los erectores del raquis. Con respecto al contenido, podemos ver que se insinúan dos estructuras vasculares lateralizadas algo a izquierda por delante del cuerpo vertebral, y se trata de las dos arterias ilíacas comunes o primitivas. Por lo tanto, estamos y vemos su separación, por lo tanto podemos definir que estamos
a nivel de L5. Sabemos que la arteria aorta abdominal presenta sus ramas terminales a la altura de L4, L5. A la derecha vemos la formación de la vena cava inferior. Bien, por delante tenemos la cavidad peritoneal. En los sectores más laterales y posteriores vemos órganos del tubo digestivo, del intestino grueso. Vemos a derecha el ciego, íntimamente relacionado con la gotera parietocólica derecha. A izquierda vemos el colon descendente, íntimamente relacionado con la gotera parietocólica izquierda. Por delante nos encontramos con la disposición de asas delgadas. También podemos observar, íntimamente relacionado con la pared abdominal en su sector anterior, ¿sí? Vemos aire que corresponde al interior del colon transverso. Y por delante del mismo podemos observar, ¿sí?, al epiplón mayor. Ahora estamos en un corte más inferior. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, miremos el continente. Aparecieron estructuras que corresponden al esqueleto de la pelvis. Vemos los huesos coxales, que articulan medialmente con el sacro, articulación sacroilíaca. También nos apoya, ¿sí?, el hecho de que las arterias ilíacas primitivas o comunes se encuentren más separadas. Y por otro lado, también las venas ilíacas comunes que estamos viendo, ¿sí?, en el corte más superior, están más próximas, porque se dirigen a superior, a cefálico, para formar la vena cava inferior, como jerarquizamos. Vean también cómo los uréteres, ¿sí?, se encuentran en su trayecto final lumbar sacroilíaco, para después llegar a convertirse en el uréter pelviano y cambiar sus relaciones. Continuamos descendiendo a nivel de estos cortes seleccionados de la pelvis. Vemos claramente la articulación sacroilíaca en el sector posterior y lateral de la imagen, donde se articula el sacro y el hueso ilíaco por parte del coxal. Delante de ellos vemos un tejido de densidad partes blandas que se corresponde con el plexo sacro. Recuerden que la rama terminal del plexo sacro es el nervio ciático o ciático mayor, que es el nervio más voluminoso del cuerpo humano, que después de tener un trayecto dentro de la pelvis se dirige por la gotera ciática mayor a la región glútea. Encontramos también en esta imagen, tienen que visualizar los vasos ilíacos que ya se dividieron, por lo tanto voy a reconocer la arteria ilíaca externa con destino hacia el miembro inferior y la arteria ilíaca interna con destino pelviano. La arteria ilíaca externa se va a disponer más anterior por fuera y es más grande que la arteria ilíaca interna. Esta última, luego de un breve trayecto, se divide en sus ramas terminales. En cambio, la arteria ilíaca externa se va a dirigir hacia la arcada crural, a la cual va a atravesar debajo del ligamento inguinal para transformarse en arteria femoral y ser el eje vascular del miembro inferior. Por otro lado, en relación a estos vasos ilíacos arteriales, encontramos las venas. La vena ilíaca externa, ¿sí?, que realiza el retorno venoso del miembro inferior, y la vena ilíaca interna, que realiza el retorno de la mayor parte de la sangre de la pelvis. Bueno, por otro lado también tienen que reconocer el uréter. Recuerden que el uréter sacroilíaco tiene distintas relaciones a izquierda y a derecha. A izquierda se encuentra delante de los vasos ilíacos primitivos o comunes. Sin embargo, a derecha se va a encontrar delante o en relación íntima con la arteria ilíaca externa. En un corte más inferior vemos, ¿sí?, con respecto al continente de la pelvis, en el sector lateral, visualizamos la articulación coxofemoral. Vemos la cabeza del fémur articulando a nivel del acetábulo. Reconocemos el sector posterior y más bajo del coxal constituido por el isquio. Hacia la línea media nos encontramos con la pelvis menor o verdadera, reconociendo la celda urogenital, en la cual podemos visualizar con una densidad líquido, tiene orina en su interior a la vejiga urinaria,
Por detrás de la misma y en la línea media encontramos a la próstata, ¿sí? En este estudio, en este corte, y más lateralmente, con una forma de uso, reconocemos las dos vesículas seminales. Por detrás de estas estructuras nos encontramos con el recto. También quiero que visualicen el sector más anterior y lateral de la imagen, lateral a los músculos rectos que se ofrecen en la línea media, próxima a la línea media. Visualizamos a los elementos vasculares, ¿sí? Que se dirigen por el conducto inguinal. Reconocemos a las venas testiculares que, como saben, a izquierda se van a dirigir, van a cruzar por todo el espacio extraperitoneal para terminar la vena testicular izquierda, drenar en la vena renal izquierda, y a derecha se va a dirigir para drenar a nivel de la vena cava inferior. Continuamos descendiendo. Nuevamente es un corte horizontal, ¿sí? Con respecto al continente, lo que les quiero jerarquizar es que vean el sector interno de la articulación coxofemoral hacia la línea media. Hay un tejido de densidad de partes blandas que se corresponde con un músculo, ¿sí? Es el músculo obturador interno. Con respecto a el contenido de la pelvis menor, de nuevo visualizamos hacia adelante en la línea media a la vejiga, por detrás a la próstata y por detrás de esta última al recto. A su vez también podemos visualizar en esta imagen, ¿sí?, próximo al recto, el diafragma pelviano, y lateral al mismo podemos reconocer la fosa isquioanal. Miren esta imagen, es un corte más inferior, ¿sí? Visualizamos ahora, además de la cabeza del fémur, también vemos su cuello y su trocánter mayor, ¿sí? Continuamos el descenso. Con respecto al continente, vemos en el sector anterior también, en relación al coxal, el pubis, y en el sector más posterior y lateral, al isquion. Entre estos dos sectores, como pueden ver, se ofrecen los forámenes obturadores, con un músculo que está hacia adentro, el obturador interno, y uno que está hacia afuera, el obturador externo. Con respecto al contenido de la pelvis, podemos ver la próstata en el sector más anterior. No vemos la vejiga urinaria porque es un corte que pasa por un plano más caudal. Por detrás de la misma reconocemos al recto, y en íntima relación por detrás y lateralmente reconocemos estructuras del diafragma pelviano, el músculo elevador del ano. Lateral al músculo elevador del ano y hacia atrás volvemos a reconocer la fosa isquional con esa densidad de grasa. Obsérvese también en el sector más anterior y lateral de la región, ¿sí? Vemos las partes blandas que se encuentran delante de la articulación de la cadera. ¿Cómo se llama esta región? La región inguinocrural. Podemos ver el paquete vascular femoral. Vemos a la vena femoral hacia adentro y la arteria femoral hacia afuera, apoyada sobre el músculo pectíneo, que me queda hacia adentro, y el músculo psoas por detrás y hacia afuera de estos vasos. Y a su vez también en el sector más lateral de los mismos podemos reconocer al músculo sartorio. Recuerden que el músculo sartorio forma el límite externo del triángulo de Scarpa. Bien, en este caso nos encontramos frente a dos cortes seleccionados, a la izquierda en el plano axial, a la derecha en el plano sagital, de una paciente de sexo femenino. Vamos a comenzar por visualizar la imagen de la derecha, para que nos sea más fácil para reconocer. Entonces vemos en este corte sagital, en el sector más anterior y bajo de la imagen, al pubis. Hacia atrás vemos a la columna, vértebras lumbares hacia arriba y el hueso sacro hacia atrás. Entre estas dos estructuras, entre el pubis y el sacro, encontramos entonces a las vísceras de la pelvis menor. Hacia adelante la vejiga urinaria, por detrás el útero, en este caso se encuentra angulado posteriormente. Hacia abajo del útero vemos la vagina, y por detrás del útero y la vagina reconocemos el recto.
En relación a estos órganos, vamos a tener que el peritoneo los recubre y va a formar los distintos fondos de saco o puntos de clive en bipestación de la mujer. El fondo de saco bésico uterino y recto uterino, que es el más declive. En cambio, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden reconocer, ¿sí?, una estructura de densidad de partes blandas que se encuentra en la línea media y que se corresponde con el fondo del útero. ¿Ah? La tomografía no es el mejor estudio para valorar justamente el aparato reproductor femenino, porque vamos a ver que la resonancia ofrece, por ejemplo, una mejor resolución. Bien, justamente pasaremos ahora al estudio de la anatomía por resonancia magnética. Van a ver que estas imágenes que les voy a mostrar, que están la mayoría potenciadas en un T1, ¿sí?, van a ver que se parecen mucho a lo que son los cortes anatómicos que vieron al inicio del curso en facultad, o ¿sí?, a los cortes o imágenes que vieron en los atlas. Bien, como la resonancia magnética, como decías, nos va a posibilitar observar un mayor número de estructuras, es bueno que tratemos de sistematizarnos y tratemos de tener una anatomía topográfica de la pelvis clara. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vieron en la clase teórica con el asistente doctor Fleitas. Sabemos que los órganos a nivel de la pelvis, en la línea media, se organizan en celdas separadas de dos espacios laterales llamados pelvis subperitoneales. Encontramos entonces a nivel de la línea media, ¿sí?, de la pelvis menor al mediastino pelviano, el cual va a contener las vísceras de esta región. Lateralmente a los espacios pelvis subperitoneales. ¿Sí? Estos espacios laterales se encuentran separados del mediastino pelviano por los tabiques sacro, recto, génito, bésico, pubianos o láminas parasagitales de la pelvis, las cuales envían tabiques hacia adentro que ayudan a la formación de estas celdas. En el caso del hombre tenemos dos celdas, una genital y urinaria hacia adelante, una posterior hacia atrás, que es la celda digestiva o rectal. En la mujer se encuentran tres celdas, una urinaria hacia adelante, en el medio la celda genital y posteriormente la celda digestiva o rectal. Los espacios pelvis subperitoneales laterales son puntos de organización de pedículos vasculonerviosos. Comenzaremos el estudio de la anatomía pelviana por resonancia magnética mediante la anatomía del sexo masculino. Estamos frente a un corte seleccionado en el plano axial de una resonancia magnética. Como podemos ver, lateralmente se ofrece la articulación coxofemoral, por lo tanto estamos a la altura de la pelvis menor. Reconocen hacia adentro de la articulación, ¿sí?, al músculo obturador interno. Ven claramente con una señal intermedia su trayecto, que se dirige hacia el sector posterior, hacia el trocánter mayor. En relación al continente, también en el sector anterior vemos la inserción o el sector más bajo de los músculos rectos abdominales, y lateralmente a los mismos vemos el conducto inguinal, vemos el cordón espermático y los vasos testiculares. Con respecto al contenido de la pelvis menor, podemos visualizar con una hiperintensidad, o sea, más blanco, porque tiene líquido, a la vejiga urinaria. Detrás de la misma se puede valorar con una señal intermedia a la próstata. Posteriormente a la misma se puede observar al recto. Podemos visualizar también en esta imagen lateral al recto, ¿sí?, estructuras del diafragma pelviano, como por ejemplo el músculo elevador del ano. Pasamos ahora a un corte también en el plano axial, pero en un sector más bajo. ¿Cómo nos damos cuenta? Miren el continente. Ven que aparece ahora el foramen obturador, no la articulación. Podemos ver en el sector anterior al pubis, ¿sí?, articulado con su contralateral a través de la sínfisis pubiana. En relación al foramen obturador podemos ver un músculo hacia adentro, el obturador interno, otro hacia afuera, el músculo obturador externo.
Miren ahora el sector anterior a la sínfisis pubiana y algo hacia el lateral, ¿sí? Aparecen los elementos del cordón espermático, ¿sí? Vieron que en el corte superior lo veíamos a la altura del conducto inguinal. Ahora se encuentran por delante y lateral de la sínfisis pubiana, dirigiéndose hacia las bolsas escrotales. Con respecto al contenido, podemos visualizar, ¿sí? Como es un corte más bajo que el anterior, ahora no vemos vejiga, sino lo que vemos es la uretra masculina a nivel de su porción membranosa, porque vean que en el sector superior teníamos a la próstata y en el corte no la visualizamos. Detrás de la misma encontramos a el sector del tubo digestivo más distal, el conducto anal, ¿sí? Y con esa señal intermedia rodeando a estos dos conductos que acabamos de nombrar, vamos a ver el esfínter hacia adelante externo de la uretra y hacia atrás el esfínter del ano asociado con el diafragma pelviano constituido en este sector entonces por el músculo elevador del ano. Bien, continuamos el descenso, seguimos, ¿sí? Una potenciación en T1 donde vemos cómo la grasa brilla, es un corte más inferior ahora, no reconocemos tantas estructuras óseas, ¿sí? Y lo que más reconocemos son estructuras musculares y estructuras relacionadas al periné. Vean cómo en la línea media, ¿sí? Podemos visualizar las formaciones eréctiles del pene. Visualizamos los dos cuerpos cavernosos que en ese sentido más posterior se dirigen hacia afuera porque se van a insertar a nivel de las ramas isquiopubianas del coxal y hacia adelante tienden a dirigirse hacia la línea media porque van a formar parte del pene. En relación medial hacia abajo de ellos encontramos al cuerpo esponjoso. Vemos que en el sector más posterior del mismo encontramos al bulbo del pene y podemos encontrar en su interior a la uretra en su porción esponjosa. Recuerden que la uretra está contenida en él. Por detrás de estas formaciones eréctiles, a nivel del periné posterior, pueden visualizar al ano. Lateralmente a los cuerpos cavernosos en el sector más anterior pueden visualizar las estructuras del cordón espermático. Continuamos el descenso en esta secuencia, ¿sí? Vemos en el sector anterior y en la línea media las bolsas escrotales con su contenido, los testículos, los órganos ovoideos, ¿sí? Que se van a encargar de la producción de los espermatozoides y dar inicio a el sector de la vía espermática. Reconocemos en relación a esta última al epidídimo en su borde póstero superior. Incluso pueden ver cómo el testículo está rodeado por una línea hipointensa que es la túnica albuginea del mismo. Por delante de los testículos pueden visualizar el pene, ¿sí? Con los dos cuerpos cavernosos, también rodeados por esa línea hipointensa que se corresponde a la túnica albuginea, y por debajo en la superficie ventral del pene a el cuerpo esponjoso conteniendo a la uretra masculina. No es o no forma parte de los elementos que estamos viendo en esta altura del teórico, pero pueden ver cómo se ofrecen las partes blandas de la raíz del muslo. Visualizamos perfectamente los músculos de la región obturatriz, los músculos aductores y por dentro el recto interno, ¿sí? Porque a este nivel estos músculos se dirigen proximalmente para buscar su inserción a nivel de la rama isquiopubiana. Bien, pasamos ahora a observar un corte en el plano sagital, ¿sí? Visualizamos entonces en este corte de nuestro paciente en el sector anterior el pubis, ¿sí? Vemos cómo se inserta una estructura de densidad intermedia baja, ¿sí? Hacia su sector superior, como es el músculo recto del abdomen. Hacia el sector posterior, también en relación a este continente, encontramos al sacro. Y entre estas dos estructuras, entonces, a la línea media vamos a encontrar a las vísceras de la pelvis. ¿Sí? Quiero jerarquizarles en este punto, entonces, que en el hombre hay dos celdas, como decíamos, génito urinaria, constituida, vemos,
la vejiga urinaria, que tiene una señal alta en su interior por la presencia de orina. Por debajo de la misma visualizamos la próstata y podemos continuar a la uretra desde su porción prostática, esponjosa, y entre ellas dos vemos la porción membranosa de la misma, la cual se relaciona con el esfínter externo de la uretra. Por detrás de estas estructuras vamos a ver al recto, ¿sí? Lo visualizan por detrás de las mismas y por delante del sacro, cuyo sector más distal se afina y se transforma en el conducto anal. En relación a sus paredes, ¿sí?, encontramos al esfínter externo del ano. Con respecto a el aparato genital masculino, podemos reconocer el pene, ¿sí? Vemos en su superficie dorsal el cuerpo cavernoso y en su superficie ventral podemos reconocer el cuerpo esponjoso, el cual contiene la uretra, ¿sí?, esponjosa. En su sector posterior se agranda formando el bulbo, el cuerpo esponjoso, y en su sector anterior aumenta de tamaño también para constituir el glande, que no se visualiza claramente en la imagen. Debajo de estas estructuras vamos a encontrar también en el periné anterior, ¿sí?, pueden visualizar su forma en forma ovoidea al testículo, y en su borde postero superior podemos visualizar el epidídimo. Pasaremos a continuación a estudiar una serie de cortes, ¿sí?, de una pelvis femenina. Trataremos de jerarquizar las relaciones más importantes y los cambios con respecto a la anatomía que se encuentran en el sexo femenino frente al masculino. Voy a mostrar 3 cortes en el plano axial y uno en el plano sagital. Este es el primero de ellos en el plano axial, ¿sí?, donde reconocemos, además de las estructuras que forman parte del continente de la pelvis, ¿sí?, comunes en ambos sexos. En este caso vamos a reconocer a nivel de la pelvis menor, ¿sí?, el útero, ¿sí?, el sector más alto, constituido por el fondo. No ven vejiga, por lo tanto sabemos que estamos frente a un corte alto, ¿sí?, a nivel de la pelvis menor. Reconocemos el útero, ¿sí?, hacia el sector anterior con el fondo del mismo. Detrás del mismo reconocemos a el recto. Entre los dos voy a encontrar el fondo de saco recto uterino. Lateralmente al útero voy a encontrarme con una estructura ovoidea que corresponde con el anexo, en este caso derecho, que es el ovario, ¿sí?, y una estructura que los vincula a ambos con la trompa uterina. Hacia el sector anterior y lateral del útero se puede reconocer el ligamento redondo del mismo. Recuerden que el ligamento redondo amarra, ¿sí?, el sector más alto del útero, el fondo, ¿sí?, por sus sectores más laterales, se dirige para formar parte del contenido del conducto inguinal y se va a dirigir hacia el monte de Venus. Bien, ahora estamos frente a un corte más inferior, ¿sí? ¿Cómo lo saben? El útero no lo ven en su máxima proporción, ¿sí? Sin embargo, sí ven la vejiga urinaria ocupando la celda anterior de este mediastino pelviano. Por detrás de la vejiga pueden visualizar la vagina en su pared anterior y su pared posterior. Por detrás de la misma van a encontrar el órgano del tubo digestivo, al recto. Lateralmente a estos órganos, en el espacio pelvis subperitoneal, quiero que vean, ¿sí?, cómo el uréter, ¿sí?, por su porción pelviana, transita por este espacio buscando llegar a la vejiga. También se visualiza el lado izquierdo, de forma ovoidea, ¿sí?, el ovario, ¿sí?, el ovario izquierdo. Y ven cómo tiene un medio de amarre a posterior que constituye el ligamento recto uterino, ¿sí? Ven esa estructura alargada, hipointensa. Bien, vamos a ver ahora el último corte axial, ¿sí? Este corte axial es más bajo aún. Miren las mismas estructuras del continente que decíamos para la pelvis masculina, ¿sí? Vean el pubis hacia adelante, la sínfisis pubiana, el foramen obturador, el isquion hacia atrás. Es importante que vean en esta imagen el diafragma pelviano, ¿sí?, constituido por el músculo elevador del ano hacia adelante
y ven cómo se relaciona con las estructuras que lo van a atravesar. Hacia adelante tenemos el hiato para la uretra femenina, es el lugar donde se encuentra el esfínter externo de la uretra. Por detrás encontramos el hiato para la vagina y por detrás de este último encontramos el conducto anal. Vean cómo el diafragma pelviano se relaciona íntimamente entonces con estas estructuras que acabamos de nombrar. Para ir terminando, les voy a presentar ahora un corte en el plano sagital de una hemipelvis femenina, en la cual de nuevo visualizan hacia el sector anterior y inferior el pubis. Ven cómo se inserta en su sector más superior el músculo recto anterior del abdomen, y hacia el sector posterior pueden reconocer a la columna lumbosacra. Entre el pubis y el sacro, en línea media, entonces encontramos las vísceras pelvianas. Pueden reconocer hacia adelante la vejiga, ¿sí? Detrás de la vejiga reconocen hacia arriba el útero en su posición de anteversoflexión, con sus distintos sectores, el fondo del cuerpo, el istmo y el cuello. Detrás de la vejiga también visualizan a la vagina, ¿sí? Con su pared anterior y posterior. Vean cómo la pared anterior de la vagina, en su sector más inferior, se relaciona con la uretra femenina. Recuerden que la estructura de la pared anterior es muy importante justamente en lo que tiene que ver con los elementos de la continencia, como lo vimos en el teórico de las bases anatómicas de la micción. Detrás de la vagina pueden visualizar el recto y su sector más distal, constituido por el conducto anal, donde ven en sus paredes la formación del esfínter del ano. A su vez también nos sirve para destacar los recesos del peritoneo, como pueden ver en el sector entre la vejiga y el útero, el fondo de saco vésico uterino, y por detrás del mismo pueden visualizar también el fondo de saco recto uterino. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el estudio de la anatomía a través de los métodos imagenológicos en lo que respecta a la pelvis. Tanto su continente como su contenido fue valorado y estudiado con los métodos radiológicos, dígase la radiografía o la tomografía, y finalmente hablamos de la resonancia. Por otro lado, bueno, los saludo porque es el último teórico del curso. Espero que les haya sido útil, y el día de mañana, cuando estén en la clínica y cuando sean profesionales de la salud, van a ver sin dudas lo importante que es la anatomía normal y cómo correlacionarla frente a la clínica y la patología que tenga el paciente. Bueno, si tienen alguna duda, estoy a las órdenes, y bueno, me despido.